proyecto. Si quieres participar, les comentamos con mucho gusto a ellos. Son buenos amigos los que traen este proyecto, de ahí con algún programa o algo. Adelante ya. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una edición más de Escuela de Analistas Tributarios Comenta en este jueves 29 de abril de 2021, en plena época de declaraciones anuales y con todas las complicaciones que hemos estado viviendo. Y pues como es el tema del momento, la declaración anual de personas físicas, tenemos el honor que hoy nos acompañe el maestro Juan Alberto Rentería, quien él es de la ciudad de Hermosillo, Sonora, abogado, contador público también, estimado Juan Alberto, y él es miembro de la Comisión Fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas y litiga también en su despacho en lo personal. Y para nosotros es un honor que él nos acompañe a tratar este tema de las deducciones personales, que también parece ser un tema ya muy conocido, pero pues siempre cada año nos encontramos sorpresas, sobre todo con la página del SAT que nos quiere legislar. ¿No, estimado Juan Alberto? Bienvenido, Juan Alberto, a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado venir a compartir con nosotros y estoy seguro que aprenderemos mucho contigo en esta hora. Buenos días, Octavio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos y para tratar de este tema que, como bien dices, pareciera ya un tema muy explorado, pero de repente nos encontramos ahí con ciertas sorpresitas, ¿verdad? A la hora de la declaración anual, a propósito de que todavía estamos con la ampliación que se dio para el 31 de mayo, pues a todo lo que da, ¿no? Con las declaraciones anuales y las devoluciones, ¿no? Automáticas, famosas. Fíjate que así como un previo, si tú me permites robarte unos minutos antes de que inicie la exposición, ahora sí que como avisos parroquiales en lo que está pasando con el formato. Uno, hay quienes presentamos de algunos clientes en enero de 2020, en febrero de 2020, una complementaria de enero, porque no, en la de febrero no jalaba los ingresos y deducciones de enero, entonces sugirieron que se pusiera una complementaria por el esquema anterior. Pues resulta que no la está leyendo el sistema de la declaración anual. Dice presentada no pagada, pero sí está pagada, porque fue con la complementaria. En el SAT te dicen, pues la primera que pusiste como complementaria, la primera que presentaste, perdón, normal, esa anúlala para que presentes otra complementaria con la versión actual del DIP y te la acumule. Pero resulta que cuando quieres entrar a presentar la complementaria, no te activa la obligación, por ejemplo, del caso de honorarios, que es la de servicios profesionales, la quieres cancelar, bueno, meter la complementaria para dejar sin efecto y no te deja. Y el SAT van 3 veces que te responden y nada. El otro, perdón, ahí hasta ahorita ahí nos quedamos porque el SAT no lo ha resuelto. Ya se les pidió que ellos de manera interna lo corrijan. Porque esto que te comento, bueno, al menos en el grupo de socios que estamos, hay muchos que traen ese caso y hay otros grupos de WhatsApp. El SAT no lo ha podido corregir. Otro, comentarles también que hay en la declaración anual, en la configuración, te aparecen no te aparecen en sí, más bien la obligación primordial tuya, que puede ser actividad empresarial, puede ser honorarios o puede ser agricultura y ganadería. Tenemos 2 casos, uno que es actividad empresarial y otro que es ganadería. Le estuvimos batallando muchísimo porque a la hora que activabas, por ejemplo, servicios profesionales, te borraba el ejercicio 2020 y ya no te dejaba avanzar porque estaba incompleta la configuración. Y después de casos de aclaración al SAT, nos mandaron la clásica, cambie de navegador, borre cookies, borre historial, todo eso, dije, híjole, pues es la respuesta de cajón que te dan para todo.
Bueno, pues lo hicimos. Y ándale que sí, sí te dejó activar la obligación, por ejemplo, el caso de ganaderos, nos dejó activar la obligación y permitió el ejercicio y ya nos dejó avanzar. Entonces, ahora sí, esa también es la recomendación a quien tenga el caso que en la configuración no le aparezca su obligación y le pongan la palomita y le borra el ejercicio, borren cookies, borren historial, borren todo y vuélvanse a meter. Y sobre todo por el de Firefox, que es el que está funcionando con ese detalle de la declaración. Bien, pues ahora sí que como avisos parroquiales, estimado Juan Alberto, adelante. Muchas gracias, Octavio. Pues sí, los detallitos, ¿no? De las declaraciones, a veces, pues sí se corrigen, como dices tú, con la solución que dan para todo, ¿no? De borrar cookies, archivos temporales, historial. Y en otros, pues son problemas del propio sistema, del SAT, ¿no? Ya lo sufrimos con las personas morales, con las pérdidas, ¿no? Las pérdidas fiscales. Y ahora pues con las personas físicas también batallando, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de las deducciones personales, ¿verdad? Que son unas deducciones que las personas físicas pueden hacer adicionalmente a las deducciones autorizadas, ¿no? Que establece la ley para cada capítulo, dependiendo del tipo de ingreso que obtiene la persona física. Así nos lo marca el 151 de la ley de renta, que estas personas físicas, para calcular su impuesto anual, pueden hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, nos dice las siguientes deducciones personales. La primera de ella, Octavio, pues es una de las más conocidas, las más populares, los pagos de honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Esta última que nos la incluyeron en el sexenio pasado, ¿no? De los servicios en materia de psicología y nutrición, que sean prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado, así nos lo dice la ley, por las autoridades educativas competentes. Es decir, no nomás deben tener título profesional, tiene que estar debidamente registrado, es decir, que cuenten con cédula profesional, ¿verdad? Y nos dice que también los gastos hospitalarios efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la que vive en concubinato, y también para sus ascendientes o descendientes en línea recta, los padres e hijos, ¿verdad? Siempre que dichas personas no reciban en el año calendario de que se trate una cantidad igual o superior a una UMA elevado al año. La ley de renta nos habla todavía del salario mínimo, ¿no? En situaciones que no han corregido desde hace buen rato, pues es una UMA elevada al año. Si estas personas que no obtuvieron esa cantidad o más por concepto de ingresos, la esposa, la concubina o los padres e hijos, podemos hacer, ¿verdad? Deducible esos gastos médicos, o dentales, hospitalarios, etcétera, ¿no? Y obviamente nos pone también el requisito que ya de hace tiempo atrás la autoridad ha sido muy insistente, que sea pagado mediante cheque nominativo, ¿verdad? De una cuenta que corresponde al contribuyente, transferencia bancaria o tarjeta de crédito, débito o de servicios, ¿no? Requisito indispensable, Octavio, porque luego se da el caso que entramos, ¿verdad?, al aplicativo de la declaración anual y ahí sale, ¿no? Te dice, mira, se detectan estas posibles deducciones personales, te dice, ¿no? Y ahí están, si tú las quieres revisar. Y muchas veces, ahora con lo que les dicen que no se ocupa contador, pues el contribuyente asalariado, sobre todo, entra y ve y dice, pues es que este es un honorario médico, sí va, ¿no? Pero resulta que el SAT no lo incluye dentro de las deducciones personales, sino que la pone como posible deducción personal, pues porque está pagada en efectivo, ¿verdad? Son cuestiones que hay que checar, pues, ¿no? Que se cumpla con ese requisito, porque incluirla nomás por incluir va a generar un saldo a favor ahí ficticio, ¿verdad? Fíjate, si me permites agregar un comentario, estimado Juan Alberto. Sí. Por la novedad que este año en el formato de declaración anual están tomando como deducción personal el concepto. Ya ves que pedíamos mucho el uso del CFDI, que fuera honorarios médicos, sí, para que te lo leyera el sistema como hasta el año pasado.
este año o no, están leyendo en base al concepto. Entonces nos podremos encontrar casos que en la clave de producto o servicio esté mal, aunque esté tecleado que fue una consulta médica, pero le teclearon mal, la clave de producto o servicio no te la va a leer el sistema. Fíjate, lo que tanto decíamos, bueno, ¿y para qué este relajo de la clave de producto o servicio? ¿Qué van a hacer? Sobre todo lo que hablando de personas, usted empezará a controlar el costo de venta, pues parece que no van tan perdidos, ¿eh? Porque ahorita, pues sí, le pusiste uso del CFDI con horarios médicos, pero la clave de producto o servicio abajo no fue la correcta, fue otra cosa, entonces no te la está leyendo el sistema como deducible, curioso. ¿A dónde están llegando? Hay que irnos adelantando a ellos, al SAT, porque la verdad están haciendo bien su chamba, poco a poco. Sí, sí, porque recuerdas años anteriores, pues no se iban tanto a eso y de tal suerte que aparecían como posibles deducciones personales hasta el seguro del carro, del vehículo, ¿no? Y siendo que es deducción autorizada, ¿no? Porque aparecía el RFC de la y ciertamente no le incluía el SAT, pero sí es una posible deducción, te decía, ¿no? Tú chécala. Sí. Y ahora, pues ya con esta clave producto y servicio, pues ya se está fijando efectivamente que se trate de una. Vamos a poner el ejemplo de esta fracción primera, ¿no? De un gasto, efectivamente un gasto médico, ¿no? Honorarios médicos, dentales o gastos hospitalarios, ¿no? Sí. Y entonces decíamos muy importante, pues, que el pago se haga con cheque, transferencia, tarjeta, crédito, débito de servicios. Hay casos en que la autoridad fiscal puede liberar de la obligación de pagar de esta forma, es decir, que se pueda pagar en efectivo, cuando estos gastos, estos honorarios médicos, dentales, hospitalarios se efectúan en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros, ¿no? Hay algo muy, muy interesante aquí, porque como lo vamos a ver al final, las deducciones personales son deducciones adicionales que se pueden hacer las deducciones autorizadas, pero tienen un tope, ¿sí? Un tope que no debe de rebasarse como máximo para deducir. Y el siguiente, en esta misma fracción, el siguiente párrafo de este artículo nos dice que también van a ser deducibles los honorarios médicos, dentales o de enfermería por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento de rehabilitación del paciente, derivados de incapacidades a que se refiere el 477 de la Ley Federal del Trabajo, de accidentes de trabajo, pues, ¿no? Cuando se cuente con el certificado de la constancia de la incapacidad correspondiente que sea expedida por una institución pública del Sistema Nacional de Salud, o bien que esos gastos deriven de una discapacidad, ¿no? Que tenga esta persona física en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad y obviamente cuenten con el certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad. En este caso, ¿sí? Cuando esos honorarios médicos, dentales, de enfermería, etcétera, deriven para la rehabilitación de la persona de un accidente de trabajo o bien por el tratamiento de una discapacidad, no va a estar sujeto al límite que establece el último párrafo de este 151, o sea, no está sujeto al tope que nos establece para las deducciones personales cuando se trate de este tipo de gastos médicos, ¿no? O de rehabilitación, etcétera, que se esté atendiendo una discapacidad. Ahora nos dice que cuando la incapacidad, recordad que deriva de un accidente de trabajo, sea una incapacidad temporal o una incapacidad permanente parcial, o bien una discapacidad, la deducción será procedente cuando esa incapacidad o discapacidad sea mayor al 50%. Recordar que en la incapacidad, ahí cuando se califica el accidente y todo eso, te ponen el porcentaje, ¿no? Que queda la incapacidad permanente parcial o temporal. Tendría que ser igual o mayor al 50% y ya no estaríamos hablando de que no le aplicaría el tope para las deducciones autorizadas, ¿verdad? Y en el comprobante fiscal digital se debe especificar que los gastos que amparan ese mismo, el proceso de rehabilitación o el honorario médico, etcétera, está directamente relacionado con la atención a una incapacidad o bien la discapacidad de que se trate, ¿verdad? O sea, no es nada más que le pongan ahí honorarios médicos y se acabó, ¿no? Tiene que señalarse
que está directamente relacionado con el tratamiento de esa incapacidad o discapacidad, ¿verdad? Y adicionalmente, pues el SAT puede, a través de reglas, poner requisitos adicionales para este tipo de comprobantes, pero sí es muy importante, porque recordar, aquí no hay un tope que se señala en el mismo comprobante fiscal, que esa rehabilitación, ese honorario, etcétera, está directamente relacionado con la atención a esa discapacidad o incapacidad, parcial o total temporal, ¿no? Sí. Oye, estimado Juan Alberto, en este tema de la lámina anterior, de la que luego siempre nos preguntan, ¿qué instituciones son las de gobierno las que te pudieran dar ese tema de las incapacidades? Pues el IMSS, el ISSSTE, Sí. o Secretaría de Salud, ¿serían las que te refieres? Sí, que formen parte del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y cuando se trata de una discapacidad, pues tiene que ser el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad que emita una institución pública también, ¿no? Conforme a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Y efectivamente, por los que son accidentes de trabajo, pues estamos hablando pues de lo que viene siendo el IMSS, ¿verdad? El ISSSTE, en el caso de gobierno, ¿verdad? Acá en Sonora, pues está el ISSSTESON también, ¿verdad? Son los que tienen que emitir ese certificado, ¿sí? Para poder proceder en esta cuestión de la deducción personal por este tipo de atención o rehabilitación sin tope, como nos lo dice aquí, ¿no? No estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo, que ya lo vamos a ver adelante, pero son los famosos el 15% de los ingresos de esa persona o 5 UMAS, el importe que resulte menor, nos dice, ¿no? No le aplica, pues, el tope en este caso cuando esa discapacidad o la incapacidad sea igual o mayor al 50% y que el comprobante, insisto, se especifique que ese gasto, ese honorario médico, esa rehabilitación, esa terapia, etcétera, está directamente relacionada con esa incapacidad o discapacidad. Fíjate que me preguntaban el otro día de una persona que se fracturó un pie y pues tuvo que comprar muletas y que le dijeron ahí donde las compró que no eran deducibles. Digo, no, sí son deducibles, es parte de la rehabilitación. No sé tu opinión. Bueno, sí, sí deriva, como vimos ahí, para que no aplique el tope, pues tiene que derivar de un accidente de trabajo, ¿no? Pero sí, efectivamente es parte de la rehabilitación. No es de que sea opcional, ¿no? De la persona hacerlo, ¿no? O sea, es parte de... Es parte, esos son lo que por ahí comenta, todo lo necesario para tu rehabilitación. Pues. Es correcto. Es parte de la rehabilitación, porque de modo que te muevas, ¿cómo te vas a mover? Sí, exactamente. Bien. Exactamente. Otra de las deducciones personales muy comunes, bueno, de las más conocidas, pues los gastos funerales, ¿no? Curiosamente hablamos de un tope en general de todas estas deducciones que se pueden hacer que no rebasen cierto monto, pero hay ciertas deducciones que a su vez tienen su propio tope, ¿no? Estos gastos funerales nos dicen la parte que no exceda de una UMA, ¿no? Elevada al año, efectuados por las personas señaladas en la fracción que antecede, es decir, la persona física que va a presentar su declaración, pues puede incurrir en este tipo de gastos de funerales para su cónyuge, concubina, ascendientes y descendientes, ¿no? Siempre en la parte que no exceda de una UMA elevada al año. Si excede, pues el resto no sería deducible, ¿verdad? Los donativos no onerosos ni remunerativos también que satisfagan requisitos previstos en ley y en las reglas que establezca el SAT en la miscelánea y que se otorguen, nos dice, a la federación, a las entidades federativas o a los municipios, a sus organismos descentralizados que conforme al título 3 de la presente ley, o sea, las personas morales no contribuyentes, ¿verdad? Así como organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que fueron creados estos organismos correspondan a las actividades
por las que se puede obtener una autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, ¿no? Que ya sabemos ahí ciertas actividades por las cuales se puede ser bueno, y ahora ya con las modificaciones que hicieron ya para este año, ahora muchos ya tienen la obligación de ser donatarias autorizadas para poder pertenecer al título 3, ¿verdad? De personas morales no contribuyentes. Entonces, también las entidades a que nos hablan, nos remiten la 82 de la ley, estamos hablando de las donatarias autorizadas, el 79 de las personas morales con fines no lucrativos, que cumplan con los requisitos del 82 de la ley, los requisitos para ser donatarias autorizadas. También a las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y que cumplan con los requisitos del 83 de la ley. De hecho, ya las instituciones que otorguen becas, pues ya se encuentran obligadas, ¿no? A partir de julio entra en vigor la modificación que se hizo, pero ya se encuentran obligadas a solicitar autorización para ser donataria autorizada, ¿no? Entonces, también se puede hacer este tipo de donativos siempre y cuando no rebase. Ahorita vamos a ver el famoso 7%, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Como bien sabemos, el SAT publica, ¿verdad? En la miscelánea fiscal, el anexo donde vienen todas las que son donatarias autorizadas, de hecho también a las que se les revocó la autorización, ahí puede uno checar, ¿no? Sí, Nos dice algo muy curioso, tratándose de los donativos otorgados a instituciones de enseñanza, serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o particulares que tengan la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, obviamente en los términos de la Ley General de Educación, que los donativos pues, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo tecnológico, así como a gastos de administración, hasta por el monto en este último caso, que señala el reglamento de la ley y que se trate de donaciones no onerosas. Pero me llama la atención lo siguiente, que dichas instituciones, ¿no? Educativas no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 5 años. Imagínate andar averiguando, ¿no? Para saber si es el donativo, andar preguntando si distribuyeron remanente a sus socios, ¿no? Porque es uno de los requisitos, pues, para poderlo hacer deducible. ¿Cómo vas a realizar tú a la donataria? Exactamente, sí, te están imponiendo una obligación adicional, ¿no? Que no te corresponde. No, y asalariado menos. Pues. Sí, no menos, exacto. Son de las reglas que no entiende uno, ¿no? Los requisitos de repente que te ponen ahí. Sí, exactamente. Pero no se ocupa contadores. No, ya no van a ocupar de un contadores, pero se ocupan como de 2 o 3, ¿no? Sí. El monto total de los donativos no debe de exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto. Aquí, 7% de los ingresos acumulables. En las personas físicas, el ingreso acumulable es la base del impuesto ya. La ley de ingresos menos deducciones autorizadas nos da la base, esos son los ingresos acumulables, a diferencia de las personas morales, pues que son los ingresos nominales más el ajuste anual, etcétera, ¿no? Aquí es el 7% de la base del impuesto del ejercicio inmediato anterior. Entonces, si una persona física, actividad empresarial, por la razón que gusten y manden, pues obtuvo en el ejercicio inmediato anterior una pérdida, pues no puede ser deducible ningún donativo porque pues es hasta el 7% de la base y como no hubo base, pues no hay que deducir, ¿verdad? No lo puede. En el caso del asalariado, pues ya no debe de tener problema, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Cuando se hagan donativos, porque vimos que también se pueden hacer donativos no solo a donatarias autorizadas, sino también a la federación, a los estados y a los municipios, dice que el monto no puede exceder del 4% de los ingresos acumulables, o sea, de la base. En total, debe ser el 7%. Pero si hubo donativos a la federación, a los estados o municipios, no debe de exceder del 4%. Y en total no deben de rebasar de ese famoso 7% de la base, ¿verdad? Fíjate. Entonces, ahí hay que estar cuidando ese porcentaje de los donativos. Ese lo hicieron porque desafortunadamente pues era una vía de salida del erario público para pues, bueno,
darle una salida ficticia al dinero, pues, del ayuntamiento, del gobierno, a través de un donativo que luego se quedaban con él en lo personal. Entonces, por eso lo estaban limitando al 4%, entre otras cosas. Así es. Y bueno, la siguiente fracción nos habla de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios para la adquisición de casa habitación, ahí sí ya del contribuyente, contratados con instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble, el monto del crédito no exceda de 750,000 UDIs, que al 31 de diciembre del año pasado pues eran poco más de 4,950,000 pesos. Y para estos efectos nos dice se va a considerar como intereses reales el monto de los intereses efectivamente pagados en el ejercicio que excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio. Entonces, no es la totalidad de los intereses pagados, sino de los intereses reales. Hay que hacer un cálculo, ¿verdad? Pero no el contribuyente. Aquí nos dice el siguiente párrafo que los integrantes del sistema financiero deben expedir un comprobante fiscal en donde conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate. Es decir, ellos hacen el cálculo, ¿no? Y ahí en la constancia, en ese comprobante fiscal, pues ahí nos dicen si efectivamente viene el dato del total de intereses pagados y luego viene el ajuste, ese que nos habla, esta fracción, y el interés real deducible, ¿verdad? Por créditos hipotecarios, que también es, pues, de los más conocidos por las personas físicas asalariadas, ¿verdad? Una más, fíjate, las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la ley del SAR o las cuentas de planes personales de retiro y aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que no esté en el último caso, esas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia, ahorita vamos a ver, ¿no? Que se establezcan en dichos planes. Y el monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, o sea, no debe exceder del 100% de los ingresos acumulables, sin que dichas aportaciones excedan al equivalente a 5 UMAS, ¿sí? Entonces aquí estos planes, Octavio, deben ser los planes de retiro aquellos que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados para ser utilizados cuando el titular de dicho plan llegue a la edad de 65 años o bien en casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado, ¿ok? Siempre que sean administrados en encuestas individualizadas por instituciones de seguros, de crédito, casas de bolsa, administradores, las AFORES, ¿no? Operadores de fondo de inversión con autorización para operar en el país y que obtenga la autorización previa del SAT, ¿no? Si son contratados de manera colectiva, es decir, por varias personas, varios asalariados, vamos a decirlo, por ejemplo, ¿no? Bueno, se deberá identificar a cada una de las personas físicas que integran dicho plan y además de cumplir con los requisitos que establezca el SAT, entre otros casos, cada persona física va a estar sujeto a ese 10% máximo de deducción de sus ingresos acumulables. No es porque hayamos contratado un plan entre 10, digamos, bueno, 10 por 10, pues órale, ¿no? Se suma el monto y se acumula, no es 10% para cada uno. Y bueno, hay ciertas reglas, ¿no? Estas aportaciones. Te iba a comentar algo y pedirte tu opinión, si me permites, Juan Alberto. Sí. De este plan que comentabas ahorita del anterior, el de los 65 años y que sea de permanencia y para cuando se pensionen, hay que tener mucho cuidado con los de las compañías sobre todo son las de seguro, las que venden este servicio, sí. Porque nosotros tuvimos este caso el año pasado, en la declaración de 2019 para el 20, la persona está pensionada por parte del esposo, es viuda y recibe la pensión por ella y pues hay que presentar las declaraciones.
Pero en el banco donde tiene su cuenta, la que se encarga de estos esquemas, le ofreció este servicio y la señora pues ya tiene 79 años, nunca trabajó, la pensión la recibe por herencia pues del esposo, Sí. pero le vendieron ese instrumento. Y una, pues de entrada está mal, porque pues es para cuando te pensiones y ya después de los 35 años la señora nunca trabajó, recibe la pensión por parte del esposo y ya tiene 79 años y se la vendieron como para que fuera deducible para su declaración anual. ¿Tú qué opinas? Del trabajo que hacen pues en los Sí, bancos y los seguros con el ánimo de vender. exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, la falta de asesoría también, ¿no? De hasta qué monto se puede deducir, etcétera. En el caso, pues la señora no calificaba, pues ya tenía una pensión por viudez, ¿no? Y, Sí. y le estaban vendiendo un esquema para utilizarse una vez que se llega a los 65, cuando ella ya incluso, pues aparte no había trabajado, pero aparte pues ya había rebasado la edad, ¿no? ¿No? Y para pensionarse, pues ya está, primero, pues el primer término pensión, pues no le aplica, ¿no? Y por ahí se lo vendieron por ignorancia, pues, y hablé con la funcionaria del banco y pues ahí muy a regañadientas, cambiaron el instrumento para este año, ya pues, de otra forma, porque pues así no, Sí. pero pues hay que tener mucho cuidado con la gente que te vende esas estrategias. Exacto, exacto. Y decíamos, bueno, es con el único fin de que se administre para cuando la persona llegue a los 65 años, ¿no? O bien que sufra alguna incapacidad, ¿verdad? Y que no pueda trabajar, entonces, ¿no? No antes. De hecho, aquí nos dice, pues, que si se retiran antes de que se cumplan esos requisitos, pues el retiro se va a considerar, lógicamente, un ingreso acumulable, ¿no? En términos del capítulo 11 de este título, nos dice. Entonces, se tienen que dar esas condiciones, ¿verdad? Obviamente, pues sí, vamos a suponer, si se cumple con los requisitos, no rebasa, es hasta el 10% de los ingresos, etcétera, ok, deducción personal, pero si se retira antes de que se actualice alguno de estos supuestos, por ejemplo, el más común, pues los 65 años de edad, se retira antes de, pues se va a tener que considerar como un ingreso acumulable, ¿verdad? Y las aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro en el reglamento, pero nos establece ciertos requisitos, ¿no? Estas son las que se hacen aportaciones a través del patrón, ¿no? A la cuenta, a la FORE. El trabajador le tiene que dar aviso al patrón 30 días antes de hacer la primera aportación voluntaria de que tiene dicha intención. Tiene que señalarle en dicho escrito el monto que va a ser de aportación mensual, que nos dice el mismo reglamento, tienen que ser las mismas cantidades cada mes, o sea, no puedo variarle, ¿verdad? Tengo que decirle al patrón, es que voy a hacer aportaciones voluntarias de tanto al mes, y el pago se tiene que hacer a través del patrón. Esos son los requisitos que están en el reglamento. A través del famoso SUA, como te comentaba, ¿no? Ahí le agregas y tienes que cumplir esos requisitos, ¿no? Tiene que ser siempre, darle aviso al patrón por escrito, señalarle de cuánto va a ser esa aportación mensual y el pago hacerlo a través del patrón, que es el que debe conservar, pues, esa documentación para estos casos de que no sea un plan de retiro, sino que quieras una aportación adicional a su Afore, ¿no? Ya ves ahora, pues a los que les tocó la ley del 97 del seguro, pues sí, que amolada les pusieron, ¿no? Sí, si no hay aportaciones adicionales ahí, olvídalo. Otra de las más comunes que tenemos, o más recurrentes de las deducciones personales, pues son las primas por seguros de gastos médicos, que son complementarios o independientes de los servicios de salud, ¿ok? Las pólizas de gastos médicos mayores o menores también, siempre que el beneficiario, igual que los gastos médicos, no sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con la que vive en concubinato, así como sus ascendientes o descendientes en línea recta, es decir, padres e hijos.
Otra más, fíjate, los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta de los hijos, cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área en donde la escuela se encuentre ubicada. Es decir, si por ley están obligados a proporcionar ese servicio y lo tienen que pagar, pues en ese caso se puede considerar como una deducción personal, o cuando para todos los alumnos se incluye dicho gasto en la colegiatura, ¿no? Es decir, que aquí la colegiatura es de tanto e incluye el transporte, ¿no? Bueno, pues en esos casos también se puede considerar como una deducción personal. Cuando el transporte es opcional, ahí no. Pero el requisito que nos pone, estábamos diciendo, si se incluye en la colegiatura, ¿no? La colegiatura de la escuela, con transporte incluido, en el CFDI que expida la escuela, tiene que separar, ¿no?, los importes. ¿Cuánto corresponde a colegiatura y cuánto corresponde a la transportación escolar, ¿no? Para poder obtener el monto que se va a poder deducir, ¿no? Se va a poder incluir como deducción personal. Y obviamente también piden que los pagos se hagan a través de cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito, débito o de servicios, ¿verdad? Entonces, el transporte escolar, nos dice, cuando en la zona donde se encuentre la escuela, la legislación obligue, ¿no?, a esa situación, entonces pues no le queda de otra que pagarla, se puede deducir. O bien, cuando en la colegiatura ya le incluye a la escuela la transportación escolar, también en ese caso se puede deducir, pero en el comprobante fiscal se tiene que separar, ¿no?, el importe de colegiatura y el importe de el transporte. Es como el decreto famoso donde puedes deducir las colegiaturas, pero que te dice la colegiatura, no la inscripción, ni reinscripción, ni los recargos, ¿verdad? Eso tiene que ir por separado, ¿no? Yo me aguanté a que llegara hasta el término del estímulo de las colegiaturas para contar lo del transporte, pero ya me ganaste, exactamente, sí. Sí, porque de repente así te lo hacen, ¿no? Fíjate qué importante la clave de producto o servicio, porque el SAT ahí va a detectar si fue colegiatura, si fueron libros, si fueron clases de otra cosa, para ver si es deducible o no del comprobante. No sé si sean. Bueno, ya eso lo entramos, ahorita que entremos al tema de las colegiaturas, ahí lo platicamos, para no detener. Bien, pagos efectuados por concepto de impuesto local sobre ingresos por salarios, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda el 5%, ¿verdad? Un impuesto adicional que hubiera en el Estado sobre salarios, el asalariado lo puede incluir dentro de sus deducciones personales. Nos dice, esto ya pues prácticamente está en desuso, ¿no? Porque nos habla de los topes, que hablaba de tantas sumas, etcétera. Pues nos dice, la ley no la han cambiado, dice salario mínimo, y nos habla del área geográfica del contribuyente, ¿no? Pero pues estamos hablando de la UMA en toda la República, pues es el mismo valor, ¿no? Sí. Nos dice que para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones 1 y 2, o sea, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, etcétera, y los gastos funerales, se debe acreditar mediante comprobantes fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si se recupera parte de dichas cantidades, es decir, que se le reembolse parte de esos gastos médicos o funerarios, etcétera, solamente se puede deducir la diferencia no recuperada, lógicamente, ¿verdad? Entonces, vamos ya a la parte final de este artículo 151, que nos habla de que el monto total de las deducciones que pueden efectuar los contribuyentes de cualquiera de estas que acabamos de ver, no puede exceder de la cantidad que resulte menor, nos dice, de 5 salarios mínimos, en este caso 5 UMAS elevadas al año, o el 15% del total de los ingresos del contribuyente,
incluyendo aquellos por los que no se paga el impuesto, es decir, la totalidad de los ingresos que manifiesta el contribuyente en su declaración anual estén grabados o exentos, el 15% o 5 UMAS, la que resulte menor, nos dice, ¿no? Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable, dice terceras de las fracciones 3 y tercera y quinta de este artículo. El famoso tope, Octavio, de algunos años tiene ya, pues, muy injusto a veces, pues, porque desafortunadamente México, pues, sabemos las enfermedades, ¿verdad?, principales que aquejan, pues son enfermedades, si se permite la expresión, caras, ¿no? La diabetes, cáncer, hipertensión, etcétera, que pues requieren de tratamientos muy costosos, ¿no? Y al ponerle un tope aquí, pues, pues sí se me hace muy, muy injusto. Yo, platicaba precisamente, fíjate, ahí en Anafinet, en el Anafinet, respecto a este mismo tema, de un caso de hace muchos años que me tocó a mí. Todavía no había tope aquí en las deducciones. Y esta persona física que obtenía ingresos por honorarios obtuvo un saldo a favor, pero la autoridad le solicitó mucha documentación, en fin, porque decían que era excesivo, pues, los gastos médicos, pero él estaba deduciendo gastos médicos de su esposa, que padecía cáncer, y pues son tratamientos muy caros, pues, y la autoridad decía, no, pues es que es mucho, y eso, pues es que averígualo, ¿no? Eso es lo que cuesta eso, y a veces hasta más, ¿no? Porque uno anda buscando ahí de qué forma, pues, ¿no? Consigues Oye, el término favorito para rechazártelo, gastos, deducciones personales en exceso, era tu frase favorita de... ¿Y qué entiendes por exceso? Pues estamos hablando de la salud, pues. Era la pregunta. Fíjate que tienes mucha razón y coincido contigo, estimado Juan Alberto, porque hay casos, sobre todo aquí en nuestro país, la diabetes, el problema de los riñones, pues, que se tienen que hacer diálisis y hemodiálisis, que son cosas muy, muy, muy comunes que luego el sector público no lo alcanza, no tiene capacidad para atender a toda la gente, y la gente en su misma necesidad de buscar salud, pues se tiene que ir a lo particular, y es un gasto real que está haciendo. Por el caso de las diálisis y hemodiálisis, hay gente que requiere 3 veces a la semana, imagínate el gasto, y que te lo topen, pues es, la verdad que es muy, muy injusto esto que, y como tú bien sabes, pues hay muchos años peleando que quiten el tope, ¿no? Pero, pues, sí. Ahora sí que preguntando, oye, ¿y en qué se basaron para decir que 5 UMAS o el 15% del salario? ¿En qué te basaste para poner eso, no? Y luego lo que resulte menor, además, ¿no? Y el que resulte menor todavía. Sí. Todavía te lo califican así, y tan es así que en la misma formato de la declaración ya te lo calcula en automático el canijo. Sí, exacto. Y bueno, como decía yo, pues, o sea, ¿qué debo entender por gasto médico, por ejemplo, en exceso, ¿no? O sea, pues ni modo que ya no me enferme, o me voy a tratar, pero nada más hasta cierto monto, ¿no? Es como te dicen, pues ya todo por tu cuenta. Enférmate, pero nomás poquito, para que sí, no que no rebases el tope, ¿no? Esas son las deducciones autorizadas que vienen en la ley del impuesto sobre la renta, Octavio, y como bien sabes, también hay un decreto, ¿verdad?, que nos dice que se pueden también incluir las colegiaturas, ¿verdad?, que se paguen por los descendientes, o sea, los hijos, y bueno, se incluyen incluso a los hijos en adopción, también se consideran descendientes, ¿no? Y nos habla de montos, de topes, ¿no? De las colegiaturas, por ejemplo, en preescolar, pues son hasta 14,200 pesos, en primaria 12,900 pesos, secundaria 19,900 pesos, profesional técnico 17,100 pesos, bachilleratos equivalente 24,500 pesos, ¿no? Estos son los montos máximos que se pueden deducir. Igual que se paguen
con cheque, transferencia, tarjeta, crédito, débito, etcétera. Y el requisito que nos piden es ese, que se separe del comprobante fiscal. Dice importe de colegiaturas, no debe de incluir ni la inscripción ni la reinscripción, ¿no? Y si estás pagando recargos, ¿no? Alguna penalización por pago tardío, lo que sea, en el comprobante fiscal se tiene que separar, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente es el monto de la colegiatura lo que se puede deducir. Y cualquier otro gasto que se incluya en el pago que realicen, ¿no? El padre de familia o la madre de familia, pues ese no se puede deducir. Tiene que ser únicamente el importe de colegiatura. Insisto, inscripción por o cada reinscripción. hijo, ¿verdad? Y es por cada hijo. Sí, Por así cada es. hijo. Fíjate que les voy a comentar este caso real. Un asalariado tiene 2 hijas y cada año pues entran las colegiaturas y cada año le rechazan la devolución y hay que hacer todo el trámite y luego ya se lo devuelven. Este año traía una devolución interesante, pero para las deducciones personales, nada más el sistema le estaba considerando una de las hijas, no le estaba considerando las 2. Entonces hicimos el cálculo, cuánto dejaría de percibir, a ver si valía la pena hacer todo el calvario de la devolución, porque esta última vez que se solicitó la devolución a finales de mayo, no la devolvieron hasta noviembre, ¿tú crees? Entonces se hizo la evaluación de cuánto dejaría de recibir por no quitar esa, y ya se la presenté al cliente y le dije, oye, pues mira, pues es arriesgarte. Tú sabes, vas a dejar de percibir, eran como 2,000 pesos, menos, pero la devolución era interesante, era grande, Sí. eran 79,000 pesos. Para él, pues como un asalariado, pues es buen monto. Entonces, en lugar de recibir 79, vas a recibir 77, tal cual como está el formato. Y el SAT, pues le gusta que no le muevas, que tal como él te la está proponiendo, pues casi el 100, vamos a hablar de un 99% te las devuelve, ¿no? Si no le mueves. Y dice, no, güey, me la juego, así como me sugieres, vamos haciendo. No la metas. La mandamos y cosa increíble, la presentamos el martes y el viernes ya le estaban depositando la devolución. Y es lo curioso, que si el SAT está en estricto en las deducciones personales, y te lee todo bien en el sistema, pues de manera, si te me permites la palabra mañosa, pues no metieron la otra porque tenía derecho a las 2, ¿no? Porque no entran dentro del límite. Como dicen luego por ahí, a ver si pega, ¿no? Sí. Que pida un monto menor, pues, ¿no? Y como bien comentas, a usted le gusta que no le muevas, ¿no? Que así como viene cargada, así le envíes, pero ni siquiera así a veces es garantía, ¿no? Sí, pero en términos generales vas más de gane, así diciendo de ching, pues le dejo de ganar esto, pero es más seguro que me lo devuelvan. Me tocó un caso, no tiene que ver con la deducción personal, pero me toca el caso de un asalariado que presenta su declaración así como viene, ¿verdad? Precargada, etcétera, los datos eran correctos, y le rechazan la devolución automática a pesar de que coinciden los datos con los que tiene el SAT, que porque el retenedor no enteró todas las retenciones, por lo que le piden que presente una complementaria y le dice, te sale impuesto a cargo, no págalo. Entonces, condicionando la devolución a una obligación que no le corresponde al trabajador, ¿verdad? Si tú ya sabes quién es el retenedor porque tú mismo estás reconociendo son los mismos datos declarados y sabes cuánto te debe, pues cóbraselo, ¿no? Pero no me digas que presente yo complementaria y pague el impuesto y luego tú puedes ir a cobrarle también, le cobrarías doble, pero además no es obligación del contribuyente, en este caso del asalariado, el estarse sesionando si el patrón está pagando o no las retenciones, ¿no? Lo mismo, quieren que el contribuyente sea auditor de todos, todos ¿sí? Somos auditores de todos.
Es lo que están pretendiendo y pues no, es imposible, es imposible. Cuando la Constitución es muy clara, ¿no? Dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, estados, Ciudad de México, municipios que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿no? Cosa muy distinta sería si dijera, son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, estados y municipios en que residan, coma, cerciorarse que los terceros con ellos relacionados también contribuyan, pero esa es una obligación que no establecida, no me corresponde, ¿no? Y es una causal que utiliza mucho el SAT para rechazar esa, ¿no? Y de hecho hay un criterio ya de PRODECON, un criterio sustantivo, sí, que ya dijo. que pues sí se están pasando, ¿no? Y ese es el problema, que luego te la rechazan por eso, vas con PRODECON y PRODECON la pide y te la devuelve. Pero qué necesidad de todo eso. Ahora con lo que tú, como lo estabas comentando de auditores, pues ya al menos un pasito ya dieron con el 69B que nos obligan a ir, aunque no está relacionado con esto, pero ya nos están volviendo auditores de nuestros clientes, a nuestros proveedores. Sí. Pero en fin, y en esto, pues totalmente, muchas cosas muy injustas en esto de las deducciones personales. Oye, y el otro tema, las cuentas especiales de depósito para el ahorro del 185, que tampoco tienen tope. Sí. Que también puede ser una buena opción para los asalariados o para honorarios, para cualquiera de las actividades que tengan derecho a deducciones personales, pues utilizar esa figura porque van a tener hasta 152,000 pesos deducibles sin entrar en el tope de las deducciones personales. Tiene el castigo pues que cuando lo retires pues lo vas a acumulable, pero pues hay gente que tiene sus ahorros y decirle pues, a ver, mídele si te conviene tenerlo ahí en el banco que no te dan nada. Exacto. A que acá tengas una devolución de un saldo a favor en cada año, ¿no? Que lo vayas ahí, lo vayas generando, que también es otra figura que se pudiera manejar muy bien, ¿verdad? Pues ahora sí, déjame preguntar. Sí, efectivamente, como dices tú, ya en su momento pues tendrá que acumular, pero mientras son peras o son manzanas, ¿no? Pues ya ahí va el ejercicio por ejercicio. Preguntarle aquí a nuestros coordinadores de la charla si hay alguna pregunta de que nos están haciendo el favor de acompañarnos en la transmisión, que nos pudieran comentar aquí por el chat. Ahí se me pasó preguntarles en ese sentido si había alguna pregunta, alguna duda, que con mucho gusto aprovechamos al maestro Juan Alberto Rentería para que se les conteste. ¿Me pudieran decir por el chat si hay alguna o no? Bueno, en lo que nos comentan, fíjate que seguimos pues con ese problema serio de las declaraciones anuales sin deducciones personales, pues es el tema de estar cuidando muy bien esta cuestión de las deducciones personales en el sentido de que se las estén aplicando bien y reiterarles, chequen bien la clave de producto o servicio porque el SAT a partir de este año ya no está tomándolo por el uso del CFDI, sino por la clave de producto o servicio con el cual les emitieron el CFDI para leerlo. Entonces, pues digo, ya, aunque no nos guste, pues le están avanzando en ese sentido. Ahora el problema es de que realmente fue consulta médica, pero la asistente del doctor la escribió mal la clave de producto o servicio. Sí. Fíjate, cuando sea de una operación, hospital y todo, y que te pongan mal la clave de producto o servicio, pues vas a tener que andar haciendo aclaraciones, ¿no? Es correcto. Y imagínate ahora de 2020, te das cuenta en 2021 y vas al hospital, pues primero para que te la cambie y segundo para que el SAT te la acepte. Correcto. Va a ser todo un relajo. Pero cuando bueno, de origen el error es del que expide, ¿no? No del que recibe, pero pues hay que estar ahí pendientes. Y además, pues es la obligación del que pide, no del que recibe. Así es. Es su obligación Así ponerlo es. muy bien, ponerlo de acuerdo a lo que es. Pues bien. Pues algo más que quieras agregar, estimado maestro Juan Alberto. Pues nada más ahí, como les comentaba al principio, ¿no? Al momento de entrar en la declaración, ahí precisamente el apartado de deducciones personales,
cuando nos enlistan las posibles deducciones, ¿no?, que el SAT tiene ahí, pero que dice no te las estoy incluyendo, ¿verdad? Chécalas, hay que darles una revisadita, ¿no? Por alguna razón a veces ahí la tienen. Hay otras donde mañosamente, como dices tú en el caso de las colegiaturas, pues nomás le incluyó de uno, ¿verdad? Y las otras ahí andaban volando. Y ver que se cumplan, ¿no?, con esos requisitos, decíamos, los honorarios, pues si es correcto, la clave del producto es correcta y se pagó con tarjeta, por ejemplo, pues órale, ¿no? Agregarlas o ver si acaso no, pues ahí la dejamos, ¿no? No la incluimos. O los casos así, como comentabas ahorita, ¿no? Las colegiaturas, oye, pues nomás me incluiste de uno y son dos, ¿no? Aquí están las del otro hijo, pues las voy a agregar también, ¿no? Para que no nos quiten una cantidad que legalmente le corresponde, ¿no? Evaluarle qué tanto vale la pena moverle ahí por la cuestión de los tiempos, pues ¿Sí? Principalmente uno como contador, porque luego de repente te toca tramitar la devolución y a veces el tiempo y el trabajo no te lo paga el cliente, no te lo quiere pagar. Entonces es la otra que tienes que, digo, en el buen sentido, pues tú presentarle la alternativa que sería mejor, o cóbrale. Sí, porque la devolución automática se pierde el momento en que ellos te rechazan, ¿no? Ya hay que hacerla por la vía tradicional, por así decirlo, ¿no? Por fe y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, que es desde reunir la documentación, armarla, checarla, verificarla, subirla y estar monitoreando a ver qué te dicen. Sí. Pues todo ese tiempo que luego o no lo cobramos o no lo quiere pagar el cliente. Así es. Hay que verlo también desde ese lado. Pues muy bien, estimado Juan Alberto, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación. Se fue el tiempo rapidísimo, ¿eh? Ya faltan 3 minutos para la hora. Aprendí cositas nuevas contigo que por ahí se me habían escapado, otras me acordé. Muchas gracias. Una explicación extraordinaria. Espero que también quienes nos acompañaron en esta charla y que les haya sido de utilidad y estamos a la orden. Muchas gracias, Juan Alberto, y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Hasta pronto. Gracias.